Buenas noches, hermanos y hermanas. Les habla Rodrigo Andrés Calvo, apologeta católico, miembro del Movimiento Juan 23, administrador de la página Católico Defiende tu Fe y dueño de la página de Doña Catalina y sus amigos. El día de hoy vamos a tener un diálogo muy interesante sobre si Pedro fue viudo o no es viudo. Según la interpretación de textos del magisterio, de la tradición apostólica, vamos a ahondar un poquito en este tema. Eso es como una mesa de diálogo donde vamos a ver tres expositores. En primer lugar, vamos a tener el gusto de compartir con nuestro hermano Guido, teólogo de la Javeriana, Guido Rojas, apologeta también. Vamos a tener a nuestro hermano Martín Barrientos y a su servidor Rodrigo Calvo, que también pues que he estudiado filosofía, estoy estudiando teología y soy politólogo de la Universidad Nacional. Eh, Esto no es un debate, ni pretendemos atacar la primacía de Pedro, ni atacar algo de la Iglesia Católica, sino que este es un tema abierto que no está realmente muy definido en la doctrina. Es un tema así como el de la virginidad de San José, que puede ser o no puede ser, pero pues hay posiciones de lado y lado y la iglesia no establece nada específico al respecto, pero nosotros vamos a dar nuestras posiciones para que cada uno se enriquezca con nuestros comentarios y tengan elementos de juicio. La idea de aquí es compartir, es llevar nuestros conocimientos hacia ustedes, ya para que ustedes puedan formar bien sus juicios y bueno, es un compartir entre hermanos. Entonces, vamos a empezar con el hermano Guido. Saludes a todos. Muchas gracias por estar en sintonía en mi canal, el canal de Rodrigo Andrés Calvo, Rodrigo Calvo. Y bueno, no siendo más, pues primero voy a dar un minuto para que cada uno de los dos hermanos expositores se presente y ya comenzaremos con la exposición como tal. Entonces, adelante, Guido. Bien, muchas gracias, Rodrigo, a ti y a mi hermano Martín Barrientos. Es un honor estar con ustedes dos aquí en este compartir, pues un tema que en realidad es como para hacer aclaraciones de acuerdo al pensamiento de cada uno sobre si Pedro era un hombre viudo o no. La exposición que yo voy a hacer, voy a sacar en parte de este libro mío que yo tengo que se llama Verdades de la Fe Católica, que lo estoy promocionando y donde precisamente hay dos temas, uno relacionado con el apóstol Pedro, lo que fue todo lo que habla los dos evangelios de Pedro, y otro que tiene que ver con el martirio de Pedro, y después le voy a decir por qué la relación del último con el tema que vamos a compartir en este diálogo ameno, respetuoso, entre tres hermanos católicos. Muchas gracias a ti, Rodrigo, y a Martín por esta invitación, y podemos empezar cuando quieras. Bueno, entonces démosle la introducción, el saludo a nuestro hermano Martín Barrientos, reconocido apologeta católico. Bienvenido, Martín. Bendiciones a todos, buenas noches. Pues por ahí estamos, ¿verdad? Siempre intentando, pues, ayudar a los hermanitos en la fe, ¿verdad? Los que están en la Iglesia Católica, pues mi nombre es Martín Barrientos, como ya muchos saben, y pues nada, hacer intentar cumplir con las obras de misericordia espirituales que manda la Iglesia, ¿verdad? La primera, pues, corregir al que esté errado, y la segunda, pues, enseñar al que no sabe. Entonces, eso es lo que nosotros intentamos hacer. Así que esta noche, pues, vamos a entrar en materia para abonar, ¿verdad?, al conocimiento de nuestros hermanos. Bendición. Bueno, antes de comenzar, entonces un saludito para aquellos que nos están viendo en este momento. Saludos, Iván Capetillo, santo católico romano. Excelentes tus videos. Dios te guarde. Gracias por estar en sintonía.
Paquis Díaz, bendiciones siempre en la jugada. Un abrazo gigante. Ruti Aceves, Iván Capetillo, bueno, ya te saludé. Angie Melisa, bendiciones en Cristo Jesús para ti y tu familia. Adán Herrera, Efraín Juárez, muchas bendiciones. Y bueno, todos los demás que se vayan conectando, bendiciones en Cristo Jesús. Noé Ramírez, gracias por conectarte. Guerrero Evangélico García Ortega, bendiciones. Nilda Rivera, Prudencio Solón, bendiciones. Ok, un gusto tenerlos en sintonía. Y no siendo más, pues empezamos a dar el paso a nuestro hermano Guido, por favor. Bueno, ya nuestro hermano Martín apaga el micrófono y yo también. Tienes 20 minutos, ¿quieres la exposición? Entonces, ya el tiempo es tuyo. Adelante, hermano Guido. No se te escucha, Guido. Ya, listo. Vale, listo, ¿ya? ¿Te escuchas? ¿Listo? Sí, listo, ya puedes seguir. Bueno, me avisas cuando falten unos 2 minutos, Rodrigo, ¿vale? Perfecto. Bueno, listo. Bueno, Adelante. en fin, entonces entremos en materia con este compartir. Yo creo que el tema en sí, que si Pedro, el apóstol Pedro era viudo o no, se dio a raíz, pienso yo, en unos meses o no sé, hace tiempo pasado, cuando un apologista también muy conocido católico, Rafael Díaz, sacó un video donde él hacía alusión a la supuesta viudez de Pedro, del apóstol Pedro. Eso dio pie a que muchos hermanos evangélicos también en sus canales, en las redes sociales, hicieran muchas críticas, muchas sátiras y muchas burlas con respecto a ese tema, que en sí, como decía nuestro hermano Rodrigo, no tiene nada que ver con el primado de Pedro, ni la misión que Jesús le encomendó, ni nada por el estilo. Simplemente hay que mirarlo, yo lo veo, yo no estoy a favor de que Pedro era un hombre viudo por muchas razones. La primera de todas y la más importante es ver el contexto histórico, cultural en que Jesucristo llama a sus apóstoles. Nosotros no podemos mirar al apóstol Pedro como si estuviéramos mirando hoy en día al Papa Francisco, ni a los otros apóstoles o discípulos como si fueran el colegio episcopal como tal o los obispos, no. Cuando Jesucristo llama al apóstol Pedro, se sabe por las escrituras que era un hombre, un pescador del lago de Galilea, un hombre común y corriente, un hombre del vulgo, como él mismo se hacía llamar, un hombre de labios impuros, un hombre pecador, un hombre con poca o nada formación, porque los pescadores en el mar de Galilea no tenían contacto con las escuelas rabínicas, ni con lo que era la ley mosaica, ni los fariseos, ni los saduceos, ni el consejo de Sanedrín, que estaban en el sur, en Judea. De ahí que se decía que qué bueno puede salir de Galilea, la misma región donde Jesús había criado en Nazaret. Entonces partamos de ese hecho. Jesús escoge a hombres sencillos, hombres que llevan una vida común y corriente en el contexto del judaísmo de hace 21 siglos atrás. O sea que no tenía nada que ver con un celibato, como una promesa o por el reino de Dios, como hacen los religiosos o como hacen los sacerdotes. Ese es el primer aclaración que hay que hacer para entrar en detalles. Los evangelios como tal, yo creo que aparte de Jesucristo, a la persona que más se nombra con nombre propio es el apóstol Pedro, incluso por encima de la Virgen María. No por importancia, sino también por lo que fue la misión de Pedro. Está clarísimo en los 4 evangelios que se menciona al apóstol Pedro. Y se dice que era un hombre pescador, hermano de Andrés, y también tenía como socio a Santiago y a Juan, pescadores del mar de Galilea. Su padre se llamaba Simón Barjona, hijo de Jonás, como aparece en Juan 1:43. Algunas referencias de mi libro, pero lo va a hacer más que todo una parafraseado y todo eso. Jesús los llama, les dice, de ahora en adelante serán pescadores de hombres. Y dice el evangelio que dejan la red y siguen a Jesús. No obstante, decir que si Pedro era viudo no aparece en los evangelios, no aparece en la tradición de la iglesia y no aparece en los principales documentos del magisterio eclesiástico,
por así decirlo, si lo vamos a ver de los documentos oficiales de la Iglesia Católica últimamente, como decir el Concilio Vaticano II o decir el Catecismo de la Iglesia Católica. En sí, eso no es una cosa relevante y no cambia lo que decía inicialmente sobre la misión de Pedro. Pero no hay específicamente, como sí dice, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas, hay una referencia al principio del Evangelio de Lucas de una personaje que sí era una viuda, que fue Ana, la profetisa, que estuvo cuando fue presentado Jesús en el templo, que aparece en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, en el verso 36. Había también una profetisa muy anciana llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, casada cuando joven, había quedado viuda después de 7 años. O sea, me parece a mí muy curioso que si Pedro, un personaje tan importante en los evangelios y en la misión que vimos, Jesús le encomienda a él, los mismos escritores sagrados, los 4 evangelistas, 2 apóstoles inmediatos de Jesús, que fueron Mateo y Juan y 2 discípulos, Lucas, que escribe minuciosamente todo, con detalles, así lo dice en la introducción de su evangelio, Lucas, discípulo de Pablo, y Marcos, discípulo de Pedro, hayan dejado pasar por alto el hecho de que se dijera que Pedro como tal era un hombre viudo. Ahora, no voy a hablar de la referencia como tal de cuando Jesús cura a la suegra de Pedro, porque sí es un hecho bíblico que dice que Jesús curó a la suegra de Pedro. Hasta ahí no creo que haya ninguna discusión, está en los evangelios, pero quiero centrarme en lo que dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 18, en el verso 28, y es cuando un joven rico se le acerca a Jesús y le dice qué tiene que hacer para conseguir la vida eterna. Es muy conocido ese pasaje, pero después de que ese joven rico se aleja de Jesús porque amaba más al dinero que el tesoro que puede haber tenido en el cielo, dice en el verso 28 de Lucas algo muy importante que quiero analizar desde lo que es una exégesis simple o una explicación simple del texto bíblico. Dice, en ese momento Pedro dijo, ya ves que nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Le está hablando a Jesús. Jesús respondió, veamos a ver qué responde Jesús a Pedro, quien toma la vocería de todo lo que fue los 12 discípulos, los discípulos más cercanos a Jesús, que como decía anteriormente, sabemos que 4 eran pescadores del mar de Galilea, los 2 hermanos Andrés y Pedro y Santiago y Juan, y los otros también eran de esa región. Solamente se sabe que Judas era de la región de Iscar o de la región de Judea. Pero la pregunta que hace Pedro es muy interesante, dice, lo que nosotros que hemos dejado todo por seguir a Jesús. Y mira la respuesta de Jesús, veamos a ver, yo les aseguro que ninguno que dejara casa, y empieza siendo casa, ¿por qué? Porque sabemos que eran pescadores del mar de Galilea, vivían en Cafarnaúm, tuvieron que dejar sus redes y seguir a Jesús. En los evangelios vemos cómo Jesús empieza su ministerio en Galilea, pero después también abarca otras regiones, como en Samaria, cuando habla con la viuda, cuando habla con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, y también cuando viaja a Jerusalén, cuando expulsa a los mercaderes del templo, al principio de su ministerio, al final de su ministerio, cuando subía para la fiesta de la Pascua, en Judea, en Jerusalén, donde está la capital, y en otras regiones. O sea que el dejar casa da a entender de que fueron itinerantes, compañeros de Jesús en sus andanzas, en sus predicaciones. Y Jesús lo dice, que haya dejado casa. Y sigue diciendo Jesús, mire, en segundo lugar, en importancia dice esposas. O sea, da a entender, evidentemente no es una referencia exacta, pero da a entender de que estos apóstoles eran hombres del común, judíos común y corriente, no eran hombres que tuvieran un celibato como tal. El celibato para ese entonces era algo que casi que inaceptable. Solamente podemos tener referencia de judíos célibes en tiempos de Jesucristo, lo que era la comunidad de los esenios del Qumran o el Mar Muerto, una comunidad alejada de los demás, que se han encontrado los famosos rollos del Mar Muerto, en el cual no hay ninguna mención en la Biblia de los esenios. Eran los únicos que sí practicaban, por así decirlo, el celibato. De resto, los apóstoles como tal, como decía, judíos del común, hombres del pueblo, del vulgo, hombres que supuestamente es casi lógico pensar que tenían sus esposas y tenían sus hijos cuando Jesucristo les hace ese llamado. Sobre todo tener en cuenta porque eran hombres que tenían más o menos edades cercanas a Jesucristo, y eso lo voy a decir más adelante porque dice esposa, hermanos, padre, hijos, aquí dice también hijos, padres, esposas, a causa del reino de Dios. O sea, esa referencia que aparece en Lucas da a entender precisamente que los apóstoles dejaron todo, su casa,
su familia, sus esposas, sus hijos, sus suegras, sus suegros, por seguir a Jesucristo. Hay algunos biblistas, y eso no lo sabe la mayoría de la gente, que piensa que los 3 años de Jesús fueron, por así decirlo, unos recorridos de forma continua, y no es así. Se estima o se cree más bien que los recorridos o los viajes apostólicos de Jesús se realizaban cuando estaban en la primavera. Como tal, en Israel habían 2 épocas, 2 estaciones, en primavera y en invierno. En invierno los caminos por las lluvias era muy dificultoso viajar, y entonces no podemos decir también que fueron 3 años de una forma continua, sino lo que se cree más, lo que creen algunos biblistas, es mi opinión también, eran viajes misioneros apostólicos en ciertos momentos y a ciertos lugares, pero no los 3 años como tal. Prueba de ello es que cuando Jesús resucita, los apóstoles están otra vez pescando en el mar de Galilea, vuelven otra vez a sus actividades normales, a sus quehaceres normales, y Jesús vuelve y los llama otra vez cuando están otra vez sacando las redes, y dice Juan, es el Señor, y sabemos que Pedro se tira de la barca y va a encontrar al Señor. ¿Por qué? Porque habían regresado a sus actividades cotidianas, a sus familias, a sus hogares, estaban desconcertados porque Jesucristo, el Señor, el Mesías, había muerto, y no creían, están en la incredulidad de que Jesucristo había resucitado. Entonces, esa es la primera referencia que quiero compartir. La segunda y la más importante de todas, y la que he dado para pues más pie, es la que aparece en 1 Corintios capítulo 9, verso 5. Yo en estos compartir, cuando tengo, por ejemplo, debates con hermanos cristianos, utilizo Biblias. Tengo una colección de más de 25 Biblias, católicas, evangélicas, Biblias de estudio, pero en este compartir con 2 hermanos apologistas católicos, solo voy a utilizar Biblias católicas, porque me parece muy importante también los comentarios de estos biblistas católicos con respecto a ese pasaje que da 1 Corintios capítulo 9, verso 5. Voy a hacerlo en primer lugar de esta Biblia, que es la Biblia de nuestro pueblo, o la Biblia del peregrino, una Biblia católica. Vamos a ver cómo aparece precisamente ese pasaje bíblico, donde Pablo habla específicamente, dice lo siguiente, dice: no tenemos derecho, dice Pablo, de hacernos acompañar con una esposa cristiana, así lo traduce la Biblia del peregrino, como los demás apóstoles. Miren, veamos el contexto exegético de lo que dice Pablo. Dice, no tenemos derecho, está hablando él y haciendo referencia también a Bernabé. Sabemos que Bernabé era un levita y Pablo había pertenecido a la corriente de los fariseos, que también es algo muy curioso y que llama mucho la atención en los biblistas, ver cómo un fariseo como Pablo, a la edad de unos 30 años o 35 años cuando se escribe esta carta, un poco menor que los otros apóstoles, era un hombre sin mujer o era un hombre sin familia. Y dice, acompañado de una esposa cristiana como los demás apóstoles, está haciendo referencia a los demás apóstoles, los hermanos del Señor, y o sea, da un grupo muy grande de los primeros apóstoles de Jesús, los apóstoles que sí conocieron en vida a Jesús, los que estuvieron con él, los que caminaron con él. Dice, los hermanos de Jesús, los llamados hermanos de Jesús, y también Cefas, y también Pedro. Entonces, esa referencia también la encontramos en la Biblia de Jerusalén, la Nueva Biblia de Jerusalén, donde dice en ese mismo pasaje de 1 Corintios 9, 5, dice también la palabra de Dios, el mismo contexto. Dice así, no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana. Aquí se cambia la traducción, no una esposa, sino aquí dice una mujer cristiana, como los demás apóstoles y los demás hermanos del Señor y Cefas. Sin embargo, a pie de página, una explicación a este pasaje dice, una mujer hermana puede traducirse también una esposa creyente. O sea que hay una posibilidad de que ese término de una mujer cristiana puede traducirse también como una esposa cristiana. La tercera Biblia que voy a compartir es esta, la Biblia de América, que es la que más me parece importante y es la más neutral en cuanto a lo que es la explicación de ese pasaje bíblico. El mismo pasaje, 9:5 de 1 Corintios, dice también la palabra de Dios, no tenemos derecho a ser asistidos por una mujer cristiana como hacen los demás apóstoles, los hermanos del Señor y Pedro. A explicación de pie de página, dice la Biblia de América, estar asistido por una mujer cristiana. Según no pocos exégetas, o sea, los que estudian los textos sagrados, el apóstol habla aquí de una esposa cristiana. Según otros, aquí está la dicotomía, otros se trataría de cristianas, de mujeres cristianas
que actuaban como auxiliadoras en las tareas, sobre todo materiales de la proclamación del Evangelio. La cuestión está sin decir, y para mí eso es lo más interesante, eso está sin decidir, porque puede ser o que el término mujer, guné en griego, el griego koiné como tal en que se escribió los evangelios es muy pobre en vocablos y una palabra puede significar muchas cosas, pero el término mujer en la Biblia, en griego koiné, guné puede referirse a, cuando se habla de mujer, a una persona del sexo femenino o a una mujer en tres condiciones, o puede ser una mujer casada, una mujer soltera o una mujer viuda. No obstante, haciendo un poco de análisis de este texto, que es el que voy a hacer más referencia, cuando Pablo habla, dice, no tenemos derecho nosotros de acompañarnos de una mujer cristiana, pero da una característica muy especial. Dice, de los demás apóstoles, para ese entonces sabemos que con la muerte de Judas, aparece al principio de Hechos de los Apóstoles, Matías había reemplazado a Judas. O sea, está él comparándose con 12 apóstoles, que en este caso, bueno, 11, sin tener a Pedro, y dice, y los hermanos del Señor. De esos hermanos del Señor, que se mencionan también en los evangelios, el término hermano también puede ser primos o familiares, se nombran con nombres propios, dice, los hermanos de Jesús, que son Simón, Santiago, Judas, Santiago, Simón y José. Se cree que cuando se habla de ese Judas, es el mismo Judas Tadeo, que escribió una epístola, y que ese Santiago sería Santiago el Menor, hijo de Alfeo. Quedarían Simón y José. Entonces ahí vendrían con Cefas, serían en total 15 hombres, que está haciendo referencia a Pablo. 15 hombres que a mi parecer, en ese mismo contexto cultural, histórico que estamos hablando anteriormente, no creo que los 15 hayan sido ni viudos, ni solteros, ni célibes, porque no eran, como decía inicialmente, no eran ni esenios, sino que eran judíos del común, vivían en la región de Galilea, y tampoco creo que todos hayan sido, por así como decía yo, viudos, como se especula de Pedro. Aún si Pedro hubiera sido viudo, es casi ilógico pensar que todos los otros apóstoles también, en edades cercanas o en edades que tenían más o menos la edad de Jesús, hayan sido todos, no hayan tenido ni esposa ni hijos. De acuerdo también a la referencia que dije anteriormente en Lucas 10, cuando el mismo Jesús dice, los que han dejado casa, esposa, padre, madre e hijos. Entonces, eso es, por así decirlo, un argumento más que todo de lógica humana para pensar que los apóstoles eran judíos como tal, hombres de familia comunes y corrientes. Ahora, la última prueba que voy a dar sobre la supuesta viudez de Pedro, que no la creo yo, es porque sabemos que en la tradición cristiana la Iglesia Católica tiene dos fuentes de la revelación divina. La primera es la Biblia, la palabra de Dios, ya hay los textos más concretos, la de Lucas 10 y de 1 Corintios 9:5, pero la tradición cristiana nos dice que el apóstol Pedro fue crucificado, fue martirizado en tiempos del emperador Nerón hacia el año 67. De mi libro voy a sacar una referencia porque eso es parte, por eso decimos que la iglesia es romana, porque la sede de Roma se encuentran sus restos en la Basílica de San Pedro en el Vaticano y su cráneo en San Juan de Letrán, que es la sede de la Basílica Madre de la Iglesia Católica. Eso es algo ya que hace parte del magisterio de la Iglesia Católica, la historia eclesiástica. Pero hay algo muy interesante que lo voy a leer aquí al pie de la letra sobre unas excavaciones y unos hallazgos arqueológicos que se hicieron en la gruta o en la cueva en el subterráneo de la Basílica de San Pedro en el Vaticano, lo que llaman las catacumbas, hacia el año de 1958, bajo el pontificado de Juan XXIII, se dio la noticia que los arqueólogos habían dejado descubierto un grueso muro de color rojo. Al lado hallaron varias cajas de plomo llenas de restos de diferentes personas y animales domésticos. En una de esas cajas, es lo que más me interesa, se verificó con pruebas de laboratorio los huesos de un hombre robusto entre unos 60 y 70 años de edad, del siglo I de nuestra era. Los mismos fueron identificados plenamente por Pablo VI en el año de 1968, ojo bien con esto, como las reliquias de San Pedro que ya habían sido mencionadas en el año 200 por un clérigo romano llamado Cayo, como el trofeo en el Vaticano, y consiste en una inscripción en latín que rezaba Petrus Eni, que quiere decir Pedro está aquí. ¿Qué es lo que debe entender con este hallazgo arqueológico? Simplemente que esos huesos que se encontraron son del apóstol Pedro, que hacía referencia a un sacerdote del año 200. Pero lo que más me llama la atención es que los médicos forenses, los antropólogos, las personas que estudian todas estas cosas de excavaciones, llegaron a la conclusión
por pruebas de laboratorio y por los análisis que hacen de esos huesos, que correspondería a un hombre 2 minutos. Listo, de una contextura robusta entre 60 y 70 años. Si hacemos ese cálculo, 60 o 70 años, al año 67 de la era cristiana, sería un hombre que tendría casi la misma edad de Jesús, 30 o 34 años cuando empezó a Jesús su ministerio público y lo llama. Dudo mucho que un hombre de 30 o 35 años haya sido una persona viuda cuando Jesús lo llamó. Esa sería mi última intervención para decir que Pedro fue un hombre casado. Además, que la tradición cristiana habla de la hija de Pedro, Petronila, y hay una fiesta litúrgica que fue martirizada también en Roma y es considerada como una santa en el santoral católico. Esa también sería mi intervención. Muchas gracias y le doy paso entonces a Rodrigo y a nuestro hermano Martín Barrientos. Muchas gracias, hermano Guido. Entonces, pasamos ahora con el hermano Martín Barrientos y su exposición. ¿Estás listo, Martín? Martín, ¿estás listo? Sí, ahorita. Yo estoy Ok. listo. Ah, bueno, espérame, cuadro aquí el cronómetro. Perfecto, ya puedes empezar. Bueno, para abonar pues a lo que dice el hermano Guido, nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, de que hay pruebas extrabíblicas, ¿verdad?, de que Primera de Corintios 9 no está hablando de esposa, ¿verdad? Aunque la palabra guné es la que aparece en ese pasaje. Porque si lo voy a leer, hermano, igualmente, cuando queden 2 minutos, me avisa. Pues tenemos nosotros que, si nosotros leemos este pasaje, 1 Corintios 9:5, donde dice, por ventura no tenemos también la facultad llevar en los viajes alguna, en la Torre Hamad dice, en la Biblia Torre Hamad dice, alguna mujer hermana en Jesucristo para que nos asista, como hacen los demás apóstoles, los hermanos o parientes del Señor y el mismo Cefas, o Pedro dice. Supongamos que aquí dijera esposa, ¿verdad? No tenemos derecho a llevar una esposa con nosotros para que nos, dice, asista, ¿verdad? Eso, asistir. ¿Cómo hacen los demás apóstoles, los hermanos del Señor o el mismo Cefas? Dice. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos, hasta ahí me voy a quedar en ese pasaje, luego lo voy a leer completo. Tenemos nosotros, hermanos, que tener presente de que habían mujeres dedicadas a el servicio de sus rabinos o maestros, ¿verdad? Acá voy a leer lo que dice el diccionario Certeza. Dice, es importante, dice el diccionario Certeza, el dato que aquí se refiere, que el colegio apostólico, dice, colegio apostólico vivía en ocasiones de los bienes que le ofrecían diversas piadosas mujeres, dice, diversas piadosas mujeres, al tiempo que los acompañaban en sus correrías apostólicas, sin duda para prestarle las atenciones materiales, lo que está diciendo 1 Corintios 9:5, para asistirlo, prestarle las atenciones materiales mientras ellos se ocupaban del apostolado. Según San Jerónimo dice, era una costumbre antigua y nada mal vista, dice el Certeza, y nada mal vista, el que prestasen a sus preceptores comida y vestido, comida y vestido. Hay que prestar atención en eso, comida y vestido. Esta costumbre está igualmente atestiguada por San Pablo, dice el diccionario bíblico, está atestiguada por San Pablo en 1 Corintios 9:5. También lo vamos a hallar en San Lucas 23:49. Veamos lo que nos dice San Lucas
23:49. Dice, estaban al mismo tiempo todos los conocidos de Jesús y las mujeres que le habían seguido desde Galilea. Esas mujeres eran las que los asistían. Nosotros sabemos que estaba Susana y Juana, la mujer de Cusa, que les asistían con su peculio, con su hacienda o con sus bienes. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que ir reconociendo que ahí menciona una asistencia, pero era asistencia en el área económica. También dice el comentario bíblico San Jerónimo al Nuevo Testamento, dice, era costumbre entre los judíos y no incurrían en pecado, según se hacía antiguamente, que las mujeres diesen de comer y vistiesen de su propio peculio a los que los instruían. Dice. Entonces, nosotros tenemos que ir, hermanos, con este material extra bíblico, nosotros tenemos que ir entendiendo este pasaje. Ahorita me he quedado en 1 Corintios 9:5, ¿verdad? También dice, era costumbre entre los judíos que las mujeres suministrasen de sus bienes lo necesario para el alimento y vestidos de los que miraban como a sus maestros espirituales. Ellas andaban asistiéndolo y recibiendo enseñanza de los que miraban como sus maestros espirituales. Y el Señor quiso valerse de este medio, dice, de este medio para socorrer sus necesidades temporales al mismo tiempo que las hacía partícipes de sus tesoros y gracias espirituales, enseñando a sus discípulos con el ejemplo de estas mujeres a que asistiesen con las cosas temporales a los predicadores del evangelio. Entonces, estas mujeres eran acompañantes que así como Juana, la mujer de Cusa, les proporcionaban lo necesario para vestirse y para alimentarse. Lo que es el peculio es pues la hacienda, ¿verdad? Lo que la mujer tenía, lo ponía al servicio de su señor, de su maestro. Dice también el comentario de Santo Tomás de Aquino a las cartas de San Pablo, dice, por ventura, ¿no tenemos también facultad de llevar en los viajes alguna mujer hermana en la fe para que nos asista? San Ambrosio comenta en la glosa que seguían a los apóstoles y los servían y los asistían en sus necesidades. Mujeres ávidas del manjar de la doctrina evangélica, encendidas en el deseo de practicar la virtud, así como habían seguido a Jesucristo. Entonces, hermanitos, nosotros tenemos que ir primero, esto es sencillo, primero tenemos que asimilar la función de la mujer, que acá nosotros vemos que empieza con Jesucristo a darles esa importancia que no tenían en esa cultura. La mujer no podía participar, la mujer estaba aislada, la mujer se quedaba en el patio exterior, pero Jesucristo la hace partícipe. ¿Por qué? Porque como dice la palabra de Dios, como dice en Gálatas 3, dice, ya no hay judío ni griego, hombre ni mujer, ¿verdad? En Cristo todos son hechos uno. Entonces, la mujer empieza a ser partícipe en el ministerio de los predicadores itinerantes, ¿verdad? Así como Jesús, él andaba predicando, ¿verdad? Entonces, nosotros andaba sanando, andaba liberando,
nosotros tenemos que saber, hermanos, que esa era la función. Aclarando este punto, nosotros vamos a entender, vamos a leer nuevamente lo que es Primera de Corintios 9 completo. Pero quiero leer lo que dice San Mateo 27, San Mateo 27, 55. Dice, había ahí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. ¿Y qué hacían estas mujeres? Asistirlos. Entonces, eso es lo que está haciendo San Pablo. Dice, no tenemos derecho nosotros a llevar una mujer, ¿verdad? Una guné, que como decía el hermano Guido, acertadamente, podía ser esposa y podía ser una mujer, una hermana. Pero él lo que estaba, él dice, no tenemos derecho, ¿verdad?, a que nos asista. ¿Y cuál era esa asistencia? Comida y vestido. Ya lo vamos a leer. Vamos a leer aquí lo que dice San Lucas 8:3. Dice que entre las mujeres que seguían a Jesús estaba Juana, mujer de Cusa, administrador de Herodes, y otras que le servían con su peculio. San Lucas 8:3. Le servían con su dinero. Eso fue una costumbre que San Pablo está pidiendo para él. Está pidiendo que él tenía derecho, dice, a llevar una mujer que los asistieran, ¿verdad? Y la asistencia era con su peculio. Ahora, decía una persona por ahí dice, y no sé si en el chat están haciendo ese comentario que dice, no tenemos derecho a llevar una hermana mujer. Entonces, decía una persona por ahí, pero está intrínsecamente en eso, en la palabra hermana, está intrínsecamente dicho que era mujer, porque se dice hermana. Pero, y dice, no se puede usar de esa manera, porque no se puede decir hermana, se sabe que es una mujer y después mujer. Entonces, decía esta persona, hermana quiere decir mujer, entonces no puede decir que era mujer, sino que hermana esposa, según él, porque no se puede decir hermana y mujer, dice que es como redundante. Pero yo le mostraba que en Hechos 1, dice la palabra de Dios, Hechos 1, 15, 16, que Pedro se pone de pie y dice, varones hermanos. Varones quiere decir igualmente que son hombres y que son hermanos. Pero ahí dice Aner Adelfos. Y Aner significa hombre, significa varón y significa esposa. Entonces es lo mismo. Allá dice hermana, mujer. Aquí dice varones, hermanos. Es lo mismo. Entonces, sí se puede utilizar el texto de esta manera y así es utilizado. Ahora, también la palabra de Dios tenemos que nosotros interiorizarla y razonarla, ¿verdad? Tenemos que interiorizarla y razonarla, pues, que es muy curioso de que si Pedro vivía con su hermano, que ahí mismo viviera la suegra, que en la misma casa habitara la suegra, ¿verdad? Entonces, salvo que la esposa ya hubiera muerto, porque el hombre deja a su padre y madre y se une a su mujer para hacer una sola carne, lo que dice Efesios 5.
Entonces, si esto es lógico, si la esposa de Pedro, porque sí, aclarar, sí tuvo esposa, ¿verdad? La Iglesia Católica no dice que no haya tenido esposa, pero si vivía en esa casa, cuando la palabra de Dios manda, el hombre deja a su padre y su madre y se une a su esposa, entonces, salvo que esa mujer ya haya fallecido, ahí sí tiene lógica que viviera en la misma casa. Ahora, en cuanto quiero hacer un aporte lo que dice el hermano Guido, ¿verdad? Mi hermano toca el tema que dice la palabra de Dios. Jesús le respondió, les aseguro, San Mateo 19, 28 al 30, les aseguro, les está diciendo a ellos, que en la generación del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, le está diciendo a ellos, que me han seguido, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus, les dice a ustedes. Y el que en mi nombre deje casa, allá ya no está hablando, porque ellos ya habían dejado todo, y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campo, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Entonces, aquí no está diciendo, no se está refiriendo a ellos, sino que otras personas que dejen todo recibirán como herencia la vida eterna. A ellos ya le está diciendo que se sentarán en 12 tronos. Pero aquí está hablando de nosotros, los que somos parte de la iglesia, que no somos parte de ellos, que vamos a obtener la vida eterna, ¿verdad? Así es que eso, dejar casa, hermanos, padres, madres, hijos, campos, recibirán 100 veces más y obtendrán como herencia la vida eterna. Ahora, eso no se los está diciendo a ellos. Esa palabra es para nosotros. Ahora, por lo que comenta el hermano, por lo que comenta de que si tenían o no tenían, si eran casados o no, yo quiero leer San Mateo 19, San Mateo 19, 10. Dice San Mateo 19, 10. Dice, del 1 lo voy a leer. Dice, habiendo concluido Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a los confines de Judea, dice, del otro lado del Jordán, a donde le siguieron mucha gente y curó allí a muchos enfermos. Y se le acercaron los fariseos para tentarle. Ahorita el diálogo es con los fariseos, para tentarle, y le dijeron, ¿es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Jesús le contesta a los fariseos, ¿no habéis leído que aquel que al principio creó el linaje humano, creó un solo hombre y una mujer, y que se dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán dos en una sola carne? Así ya no son dos, sino una sola carne, dice esta versión, que es la Torre Amat. Lo que Dios pues ha unido, no lo desuna el hombre. Pero, 2 minutos. 2 minutos. Pero ¿por qué replican esto? A ellos les dio Moisés carta de repudio, les dijo, a causa de la dureza de su corazón. Entonces, así os declaro que cualquiera que despiera a su mujer, sino en caso de adulterio, y se casa con otra, comete adulterio, le dice. Entonces intervienen sus discípulos y dicen, si tal es la condición del hombre con la mujer, dicen sus discípulos,
no eran apóstoles, eran discípulos en ese momento, mejor no casarse. Alguien que esté casado, alguien que tenga mujer, no va a decir, entonces mejor no me caso, ¿verdad? Ahora, quiero terminar leyendo 1 Corintios 9 completo. Ya que sabemos que las mujeres lo asistían con su dinero, les daban comida, veamos lo que dice 1 Corintios 9 completo. Dice, no tengo yo libertad, no soy yo apóstol, dice San Pablo, no he visto yo a Jesucristo, Señor nuestro, no sois vosotros obra mía en el Señor. Lo cierto es que aun cuando los otros no fuera apóstol, para los otros, al menos lo sería para vosotros, siendo como sois el sello. Ved ahí mi respuesta a aquellos que se meten a examinar y sindicar mi conducta. ¿Acaso, escuche el 4, acaso no tenemos derecho de ser alimentados a despensas vuestras? Le dice. Por ventura, ¿no tenemos también derecho de llevar en los viajes a alguna mujer hermana en Jesucristo para que nos asista como hacen los demás apóstoles y el mismo hermanos del Señor, el mismo Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no podemos hacer esto? ¿Quién milita jamás a su gasto? Dice, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? Estaba hablando de comer de su fruto, en ese caso de las mujeres. ¿Quién apacienta rebaño y no se alimenta de leche del ganado? Y por ventura, esto que digo es solamente un regocijo humano, ¿o no dice la ley esto mismo? Pues en la ley de Moisés está escrito, no ponga bozal al buey que trilla. ¿Será que Dios se preocupa de sus bueyes? Dice. Entonces, hermanos, esto ha sido mi intervención. Las mujeres que los acompañaban no eran esposas. Los discípulos no eran casados. Se dice que era San Pedro y Felipe. Así que esta ha sido mi intervención. Bueno, hermanito, muchas gracias. Dios te bendiga. Antes de seguir con mi intervención, saludos a los que han llegado. Gibran, hermano, un abrazo. ¿Qué pasa, raza? Muy bueno tu video de hoy. Te felicito. Saludos a Jorge Luis, a Dan Herrera, a Pinocho, al carnalito, al guerrero evangélico García Ortega. Paqui, ya te saludamos. Tito Pérez. Bendiciones a todos. Edgar Gutiérrez. El Señor les bendiga. Iván Mungia, ansiado. Gracias por su sintonía. Dios les bendiga. Que este compartir sea de edificación para todos ustedes. Edgar Gutiérrez, Julián Estrada. Bueno, si hay alguno que se me queda por fuera, que me disculpe, pero creo que ya los he nombrado a todos. Vale. Noé Ramírez, bendiciones a ti también. Ok, bueno. Entonces, ya como, digamos, ya mi hermano Martín trató la Torre Samar, entonces la descartamos. Ay. Ya mi hermano Guido trató la Biblia de nuestro pueblo, también descartada. Y la Biblia de América también. O sea que vamos a utilizar otras Biblias, porque pues bueno, esas son las cosas de ir de último, ¿no? Bueno, vamos a poner el tiempo. A ver, vamos a cuadrar esto. Está para Tejo, me disculpan. 20. Ok, empecemos ya. Entonces, lo primero es que vi un comentario interesante de nuestro amiguito el Siervo Inútil, diciendo pues que no sabíamos qué inventar para decir que Pedro nunca había sido casado. A ver, y vamos a empezar con ese comentario, nuestra exposición del día de hoy. Lo principal es entender qué significa la palabra viudo, ¿ya? A ver, para no caer en errores, vamos a empezar
a mirar, porque los hermanos protestantes confunden, como en el caso que acabo de mencionar, la viudez. Entonces, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, viudo es dicho de una persona que ha perdido a su cónyuge por haber muerto este y no ha vuelto a casarse. Eso se refiere a un viudo. Para ser viudo, tiene que haber estado casado, hermano siervo inútil, ¿sí? No existen, o al menos yo no he conocido al primer viudo que haya sido soltero toda su vida. Para ser viudo hay que estar casado. Entonces, este diálogo se centra en el asunto de que si cuando Pedro estaba ejerciendo su ministerio ya había estado viudo o su esposa estaba viva. En eso se centra el análisis, no en negar que Pedro estuvo casado. Negar que Pedro estuvo casado es un absurdo, porque tenía suegra. Entonces, para eso hay que enseñarles a los hermanos protestantes qué es un viudo. Y aquí está la fuente es el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pueden consultar el link que está en la pantalla, ¿sí? Ahora, por otro lado, ni la Biblia, ni la tradición apostólica, ni el magisterio mencionan el nombre de la esposa de Pedro, por lo que es evidente que la iglesia primitiva jamás la conoció, o por lo menos no la conoció con vida. Por tanto, Pedro era viudo, o sea, ni en la Biblia, ni en la tradición apostólica, ni en el magisterio, en ninguna parte hay un dato que hable efectivamente de la esposa de Pedro, de su nombre. Se mencionan muchas mujeres sobresalientes en los evangelios. María, la madre de Jesús, María Magdalena, Isabel, la prima de María, ¿ya? Pero en ninguno de los evangelios, ni en los hechos, ni en las cartas de Pablo, se menciona el nombre de la esposa de Pedro, ni tenía ningún papel en el ministerio. Ahora, Mateo 4:20 dice, ellos al instante dejaron sus redes y le siguieron. Lo mismo Marcos 1:18, al instante dejaron las redes y lo siguieron. Quiere decir que lo dejaron absolutamente todo. Para poderlo dejar, ellos tenían que ser libres. No podían abandonar, digamos, su pareja, su familia, tenían que tener cierta libertad para poderlo dejar todo. Ok, ahora, en cuanto a Santa Petronila, la Virgen que se celebra el 31 de mayo, fue una santa, una doncella, ¿sí? A quien el príncipe de apóstoles, o sea, Pedro, ¿sí? La conquistó para Cristo, ¿ya? Dice que la convirtió a la fe juntamente con toda su familia y porque la engendró para Jesucristo por el bautismo. Ella le amaba y le tenía una tierna devoción y se llamaba hija de San Pedro, aunque no según la carne, sino según el Espíritu. Deseaba esta Santa Virgen padecer mucho por Jesucristo, que por su amor había muerto en la cruz y el Señor le dio por cruz el hecho del dolor donde estuvo por muchos años herida de perlesía, bueno, de parálisis en todos los miembros de su cuerpo. Visitabanle con frecuencia San Pedro y otros fieles de Roma, y como le dijesen ¿qué? Que porque fue sanado él a tantos enfermos y sirviendo piadoso para todos, para ella era cruel eh, pues, o sea, en general ella era paralítica y Pedro pues había sanado a mucha gente y decían, ¿usted por qué no sana a Petronila? Y él la sanó, bueno, pues según los textos apócrifos, pero ella decidió ofrecer ese sufrimiento a Dios, ¿sí? Y Dios le concedió volver a quedarse en parálisis, según la tradición que viene de unos libros apócrifos también. Entonces, sí, digamos que a Petronila se le llama así hija de San Pedro, pero no es una hija en la carne, o sea, es una hija espiritual, espiritual, o sea, ella fue convertida por Pedro y le tenía mucho cariño, se tenían mucho cariño los dos. Ok, Pedro le tenía cariño a ella y ella le tenía mucho cariño
a él y era una mujer muy santa. Ahora, entonces pues desde ahí ya vemos que no hay una relación realmente genética, digamos, de consanguinidad entre Pedro y Petronila. Ahora, ¿cuál es la tradición bíblica entre los judíos cuando enviudecen y su relación con la suegra? A ver, pues tenemos el ejemplo claro de Ruth en el capítulo 1, de los versículos 4 al 17. Ruth era una señora, una mujer moabita, ¿sí? Ruth es una de los parientes no judíos de Jesús que está en la genealogía de Jesús. Esto es un paréntesis para decirles que, bueno, para aquellos protestantes que dicen que el Papa es un hereje cuando dice que Jesús tuvo ascendientes paganos, pues Ruth era una de estos ascendientes paganas, era una mujer moabita, no era judía, pero tiene una tradición judía y entonces ella se muere su esposo y en esa situación, ¿qué es lo que hace? Decide, sale de su país con su suegra, ¿sí? Y con la otra esposa del otro hijo de la suegra, y ella se queda al pie de su suegra, cuidándola, y dijo que hasta que ella muriera no se iba a apartar de ella. Entonces, aquí vemos en el ejemplo de cómo los viudos no votaban a sus suegras, ¿sí? Ni las dejaban a su suerte, sino que las adoptaban y las cuidaban. Era una tradición judía y como les digo, todo eso lo podemos ver en Ruth, ¿ok? Entonces, Orfá, bueno, la dejó, ¿sí? Pero Ruth se quedó al lado de su suegra Noemí, ¿ok? Listo. Entonces, mira, en los últimos dos párrafos dice, pero Ruth le respondió, no insistas en que te abandone y me vuelva, porque yo iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí seré enterrada. Que el Señor me castigue más de lo debido si logra separarme de ti, algo que no sea la muerte. Entonces, esa es la tradición judía. Por eso vemos en los evangelios que Pedro vivía con su suegra, pero no se menciona a la esposa, por esa misma tradición. Si la esposa muere, no quiere decir que la suegra queda abandonada a su suerte, sino que el cónyuge de la persona muerta adopta a su suegra para sí en su hogar. Ahora, eh, vamos allá a mirar el pasaje en cuestión en Primera de Corintios capítulo 9 versículos del 4 al 6. Vamos a mirarlo desde la Biblia oficial de la Iglesia Católica, la que tienen para predicar, que se llama la Biblia del Libro de Dios. Dice así, ¿acaso no tenemos, esta es una traducción dinámica, ¿no? ¿Acaso no tenemos derecho a comer y beber, a viajar en compañía de una mujer creyente, como lo hacen los demás apóstoles, los hermanos del Señor y el mismo Cefas? ¿O bien Bernabé y yo somos los únicos que estamos obligados a trabajar para subsistir? En estas tres líneas, en estos tres versículos hay unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, en el quinto hablan de los derechos de los apóstoles y en el cuarto, el derecho de comer, de beber, ¿sí? Y de llevar una mujer creyente como lo hacen los demás apóstoles. O sea que este era un derecho de los demás apóstoles. Dice, o bien, Bernabé y yo somos los únicos que estamos obligados a trabajar para subsistir. ¿Qué quiere decir aquí? Que Bernabé también era apóstol. Esto es un dato curioso para los amigos protestantes. Y, o sea, porque está incluyéndolo en los derechos de los apóstoles a él mismo y a Bernabé. Dice que si son los únicos que están obligados a trabajar para subsistir. ¿Por qué? Porque Pablo hacía carpas y con eso él se mantenía para no ser gravoso a la iglesia.
Entonces aquí no estamos hablando de que las mujeres, de que ellos llevaran esposas, ¿sí? Ya lo vamos a ver más adelante, pero vamos a mirar qué dice la Biblia de Jerusalén, cómo lo traduce. Primera de Corintios 9:5 dice, no tenemos derecho a llevar con nosotros una mujer cristiana como los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Entonces, recuerden que la Biblia de Jerusalén es una traducción directa de los textos antiguos hecha por el Instituto de Jerusalén, un instituto donde trabajan, donde laboran judíos y católicos, ¿sí? Y es un instituto el más avanzado en investigación bíblica, arqueológica, de todo, pues, en el mundo. Entonces, si ellos lo traducen así, es por algo, ¿ok? Ahora, si miramos la ayuda gramatical para el estudio del griego de Roberto Hanna, vemos que Adelphi o Adelphai, ¿sí? Y Gune, como ya lo habían nombrado, no significa una esposa que es una hermana, porque querría decir entonces que Pedro se casó con su hermana, ¿ok? ¿Sí? No, está primero el Adelphi, ¿sí? Y luego el Guné, o sea, una hermana como esposa, o sea, una hermana que haga las funciones de la esposa. ¿Qué quiere decir esto en el griego? Es decir, que es un acusativo predicativo, no atributivo. Entonces, no basta solamente con tratar de mirar las palabras literalmente, sino también mirar la morfología, ¿sí? Del griego, ¿sí? Cómo están organizadas las palabras, cómo es su redacción, cuál es su significado correcto. Entonces, vemos desde esta traducción, desde el griego directamente, que dice hermana como esposa, o sea, una hermana que hace las funciones de esposa. Es una esposa que es hermana, estaríamos hablando, entonces Pedro habría cometido incesto porque se casó con su hermana. No, vuelvo a decir, una hermana como esposa, o sea, el hecho de que sea como, quiere decir que cumplía funciones que una esposa puede hacer sin que sea su esposa, sino una hermana en Cristo. Ahora, la Biblia de los profesores de Salamanca traduce, no tenemos derecho a llevar en nuestras peregrinaciones una mujer hermana, ¿ok? Mujer hermana, igual que las de los demás apóstoles y hermanos del Señor y Cefas. Entonces vean cómo en estas Biblias de los profesores de Salamanca, que son unas eminencias, está traducido mujer hermana. Recordemos que en la palabra aquí, Gune, puede significar hermana y puede significar esposa, pero el hecho de que esté primero Adelphi o Adelphai, que es la hermana, entonces nos puede llevar a pensar que la palabra es esposa, pero hermana como esposa, ¿ok? Ahora, las cartas de San Pablo, ¿sí? Por Santo Tomás de Aquino, que también ya mencionó nuestro hermano Martín, dice, por ventura, ¿no tenemos también facultad de llevar en los viajes alguna mujer en Jesucristo para que nos asista como hacen los demás apóstoles y los parientes del Señor y el mismo Cefas? ¿Sí? Ahora, miremos, ustedes pueden escuchar, ¿sí? Dice el comentario al Nuevo Testamento de la Biblia EUNSA. San Pablo ilustra con el ejemplo en su propia vida cómo cómo la caridad lleva en ciertas circunstancias a no hacer uso de algunos derechos, en concreto como apóstol, podría llevar consigo alguna mujer cristiana que le atendiera y además ser sustentado por los fieles. Entonces vemos cómo incluso Santo Tomás de Aquino, los profesores de Salamanca, los expertos de Jerusalén, la Biblia, los que hicieron la Biblia de UNSA, ¿sí? Todos ellos están de acuerdo en que, bueno, incluso la ayuda gramatical para el estudio de Roberto Hanna del griego,
están de acuerdo. Y ahora, por ejemplo, en esta que es el Nuevo Testamento y su mensaje, que es un libro protestante, dice, ¿cómo lo traduce? Es que no tenemos derecho a llevar con nosotros a una hermana en la fe, a una mujer como hacen los demás apóstoles, los hermanos del Señor y Cefas. Entonces vemos cómo ellos traducen correctamente el griego, dando a entender que esta era una hermana en la fe, no la esposa, ni que Pedro se había casado con su hermana. Ahora, es muy interesante si seguimos mirando Primera de Corintios, el capítulo 9, porque él dice, ¿acaso nosotros también no tenemos también derecho a llevar una mujer? Supongamos una esposa, supongamos que no tenemos también derecho a llevar a nuestra esposa. ¿Saben qué es lo curioso? Que Pablo no era casado. Entonces, si Pablo no era casado, porque así lo dice 1 Corintios 7, si Pablo no era casado, entonces, ¿por qué está diciendo que si acaso él no tenía también derecho de llevar a su esposa? Entonces, ahí vemos cómo se desvirtúa la interpretación de 1 Corintios 9, del 4 a 6, de que ese texto se refiere a que Pedro estaba casado en ese momento en su ministerio. Era viudo, su mujer ya había muerto cuando él ya había salido a predicar. Por ejemplo, 1 Corintios 7:1. Ahora responderé a lo que ustedes me han preguntado por escrito. ¿Es bueno para el hombre abstenerse de mujer? Y saltamos al 7, dice, mi deseo es que todo el mundo sea como yo, o sea, como es él, pero que cada uno recibe del Señor su don particular, unos este, otros aquel. A los solteros y a las viudas les aconsejo que permanezcan como yo. A los solteros y a las viudas les aconseja que permanezcan como él, si estuviera casado, pues no les estaría diciendo que se casen. Miren lo que dice el siguiente, pero si no pueden contenerse, que se casen. Es preferible casarse que arder en malos deseos. ¿Qué significa eso? Que Pablo estaba soltero, soltero, ¿sí? Y Pablo era un apóstol y bueno, ahí queda, pues digamos que el argumento de mi hermano Guido, que la edad, pues tener esa edad y llegar soltero, pues vemos que Pablo era soltero, ¿sí? Y aconsejaba a las viudas y a los solteros permanecer así. Solo que si no eran capaces, pues mejor que se casaran. Ahora, volvemos. Si Pablo era célibe, entonces, ¿por qué en 1 Corintios capítulo 9 versículos 4 al 6 dice que también tiene derecho a comer y a beber y a llevar una mujer, o bueno, una mujer creyente o una esposa, según la interpretación protestante? Si él fuera casado, ¿para qué reclamaría eso? No tendría ningún sentido. Entonces ahí es donde entendemos que la verdadera traducción es una mujer creyente. Ahora, eh, pasemos a la siguiente. Ok. Lo otro importante es que Pedro, en los tres evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, le asegura a Jesús, el mismo Pedro, que lo ha dejado todo, todo. Dice, Pedro tomando la palabra le dijo, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Si está en tres de los cuatro evangelios, o sea, en los tres evangelios sinópticos, que Pedro asegura categóricamente que lo ha dejado todo, es porque lo dejó todo. Y esa es la tradición cristiana. Tres evangelistas no se pueden equivocar. Si, teniendo sobre todo en cuenta que Lucas es el autor de los libros de los Hechos, y es considerado el primer historiador cristiano del siglo I. Entonces, él fue a las fuentes, investigó, por tanto no se podía equivocar. Miren, por ejemplo, en Lucas 18:28 dice, Pedro le dijo, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Ahora, según los mismos tres evangelios sinópticos, ¿qué fue lo que dejaron? O sea, Jesús reconoce que Pedro dejó algo. Vamos a mirar qué fue lo que dejó y termino. Dice en Mateo, dice que dejó casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, campos. En Marcos dice dejar casa, hermanos, hermanas, madre, padres e hijos, campos. En Lucas, que es el historiador, dice el que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres e hijos, campos. Entonces vemos
que sí, Pedro lo dejó todo, incluyendo su mujer, o sea, la posibilidad de volverse a casar siendo viudo, ¿ok? Y el mismo Jesús, en el mismo Mateo 19, retomando ah, lo que cuando Pedro le dice que lo han dejado todo, Mateo antecito, son unos versículos antes, Jesús dice, en efecto, algunos no se casan porque nacieron impotentes del seno de su madre, otros porque fueron castrados por los hombres, y hay otros que decidieron no casarse a causa del reino de los cielos. El que pueda entender, que entienda. Eso significa, si estamos en el mismo Mateo 19, donde Pedro dice, yo lo he dejado todo, y Jesús, unos versículos antes, dice, que hay personas que decidieron no casarse, o eunucos que se hicieron a sí mismos por amor al reino de los cielos, es porque, y todo va dentro del mismo capítulo 19, es porque Pedro se sintió aludido cuando él dijo, que cuando él habló de los eunucos espirituales, por eso es que él dice, yo lo he dejado todo por ti, ¿ok? Lo último entonces es que los dos discípulos de Juan el Bautista, eh, se fueron con Jesucristo, pues dos de los discípulos de Juan el Bautista se fueron con él, ¿sí? Y Juan el Bautista era un judío esenio, de los que vivían en el desierto. Estos judíos eran célibes, ¿ya? Porque pues vivían en el desierto, comían saltamontes y miel silvestre. Y era absurdo pues que si los discípulos de Juan el Bautista fueran célibes, se hubieran ido al desierto con sus hijos y sus esposas a ponerlos a aguantar hambre, a chupar sol y a ponerlos a comer pues grillos y saltamontes y miel silvestre. Entonces, los esenios, como bien lo dijo nuestro hermano Guido, eran célibes por naturaleza, y Jesús mismo también viene de la escuela esenia, por eso su ministerio comenzó en sus 40 días de ayuno en el desierto. Ya con eso, entonces podemos entender que el movimiento cristiano de Jesús era de origen esenio. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos. Esta ha sido mi exposición, me pasó un poquito, me disculparán ahí el minutico que me tomé de más. Eh, Bueno, hermanitos, entonces ya teniéndolos a ustedes por aquí, me gustaría eh, que hicieran su despedida, o si quieren hacer un comentario extra, entonces pues lo pueden hacer. El hermano Guido se encuentra. Claro, sí, obvio. Adelante, Guido. Sí. Entonces, adelante con tu despedida, tu comentario final. No, bueno, tal vez sí una sola aclaración, Rodrigo, lo que tú dijiste. Respeto mucho lo que dices, pero ya en cuanto a que Jesús era esenio, eso no es ni bíblico, ni hace parte de la tradición de la iglesia, en el magisterio eclesiástico, y lo dije, no hay ninguna referencia a los esenios en los evangelios como tal. Pero muy importante, muy interesante tus aportes, los aportes de nuestro hermano Martín Barrientos. Quedo muy satisfecho porque era un compartir, no era un debate como tal para refutar ni nada, simplemente quería, desde mi punto de vista como teólogo, hacer esa aclaración de los es respetable. Ojalá en un próximo encuentro nos podamos otra vez reunir los tres con un tema más concreto, un tema que nos una, más de acuerdo a la doctrina de la Iglesia Católica, que sería también muy edificante para todos los hermanos católicos y hermanos evangélicos. Lo dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 5:21, estudienlo todo y retengan lo bueno. Muchas gracias y ojalá nos podamos volver a encontrar los tres. Gracias, hermanos. Amén, amén. Vale, Martín. Muchas gracias, hermano Guido. Adelante, Martín. Un placer compartir con ustedes, ¿verdad? Para mí y los hermanos, pues saludos a todos, ¿verdad? Saludos, pues un placer trabajar para todos los hermanos católicos y los no católicos, ¿verdad? Para mí, pues ha sido un gusto. Espero que los aportes que todos hemos hecho les sirvan, ¿verdad? Les sirvan para edificar su fe, para cimentar su fe. Y pues nada, ¿verdad? Todo está dicho y pues para mí es un placer, ¿verdad?
Yo los admiro a los dos, a mi hermano Rodrigo y a mi hermano Guido por igual, ¿verdad? Los admiro, mi respeto para ustedes y un placer pues estar nuevamente en este canal, ¿verdad? Así que bendiciones para todos y que pasen feliz noche. Muchas gracias, hermanito. Bueno, comentario final sobre Jesús y Juan el Bautista como parte de la escuela esenia o con la influencia de la escuela esenia, los invito a leer el libro La sombra del Galileo, hecha por un evangélico investigador que se llama Gerd Thyssen. Tiene nombre noruego, me imagino que será noruego. Ahí podrán encontrar toda la información al respecto. Es muy interesante el asunto para que todos puedan enriquecer sus conocimientos sobre los judíos o el judaísmo del siglo primero. Muchas gracias, mis respetos a Guido, a Martín, y como lo dice Guido, pues ojalá podamos seguir haciendo estos encuentros, tratando otros temas importantes, cuchicuchis, que no están definidos en nuestra fe católica como un dogma o una doctrina a seguir, pero que tenemos elementos interesantes para aportar y nutrir en la discusión. Me gustaría que pudiéramos entonces, y vamos cuadrando un próximo tema, ya por el interno en estos días para hacer nosotros tres. Me gustaría también invitar a Gibran González a esta clase de diálogos para que entre los cuatro hagamos una mesa redonda, ya más a nivel de mesa redonda más que de exposición, y que podamos charlar bastantes temas álgidos, bastantes temas interesantes y que a todo el mundo los nutra. Hermanitos, no siendo más, vamos a mirar quién más está por ahí. De nuevo, bueno, no encuentro así como nadie más nuevo, pero muchas gracias a todos por su sintonía. Que el Señor les bendiga, les guarde. Espero que hayan disfrutado este espacio de reflexión, de análisis, de exposición de nosotros tres, que lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes. Que el Señor los bendiga, los guarde y la Virgen Santísima los cubra con su manto. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones. Bye, bye.